Bueno, pues ahí está. Vamos a pasar a otros temas. Este fin de semana se reunió el presidente de la República en Chiapas Ujú, con algunos presidentes de Centroamérica, de América Latina, de Sudamérica, en una especie de minicumbre, ujú. ¿no? En una especie de minicumbre en donde, pues, la discusión que se dio en esa reunión, en donde estuvo, pues, el presidente de Venezuela, estuvo el presidente de Colombia, estuvo el presidente de Cuba. Cuba, es Ujú. decir, personajes controvertidos, de alguna manera muy controvertidos, que incluso hubo protestas, es decir, la cumbre tuvo una minicumbre alterna de protestas de migrantes de diferentes países, entre ellos, pues, estos países que estaban representados en esta reunión con el presidente de la República, en donde quemaron incluso imágenes de los presidentes, en fin, son personajes muy polémicos. Bueno, ahí estuvo también el líder, el titular del Haití, Sí, ¿no? Y bueno, y altos funcionarios de países como Costa Rica, Ecuador, Guatemala y como Panamá. representación, Ujú. exactamente. Y bueno, pues la idea de esta cumbre pues era tratar temas relacionados con pues migración, y el presidente de la República pues llevaba, digamos, la titularidad de la convocatoria, y pues él propuso algunas cosas relacionadas con el tema migratorio, relacionadas con el tema económico, pues propuso algunos de los programas sociales que se han instrumentado en México como parte de las estrategias que en estos países podrían pues implantarse para que Claro. las personas no decidan migrar, digamos, en búsqueda de otros Claro. horizontes. Pero Propuestas bueno, que de hecho no son nuevas, porque no, desde el inicio de su administración hay que recordar que él propuso que para países centroamericanos, programas como Sembrando vida, Vida y también Jóvenes Construyendo el Futuro, se integraran a estos países, se destinara una cierta cantidad de recursos para apoyar y con ello intentar contener la migración, porque hay que recordar que uno de los motivos principales de los centroamericanos para salir de su país es la falta de oportunidades laborales y pues sí, el tema económico. Entonces, yo recuerdo que una de las primeras conferencias de prensa que se organizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya con Marcelo Ebrard al frente, fue justamente para dar a conocer que se daba un paquete de apoyo a través de estos programas que se implementaban en México para los países centroamericanos. Entonces, por lo menos este tipo de propuestas no son nuevas. Ahora, algo que sí llama la atención es que, por ejemplo, los gobiernos latinoamericanos que estuvieron en esta minicumbre, como lo señala George, pues hablaron de que factores externos como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada afectan negativamente pues a poblaciones enteras y en mayor medida a las personas y comunidades más vulnerables, y de ahí la necesidad de buscar otro tipo de pues tratamiento al tema de la migración, que por lo menos aquí en México es una crisis bárbara que no se ha sí, atendido de sí, sí, sí. forma coherente. Y bueno, pues está buscando, pues sí, alternativas para atenderla, ¿no? Sí, y este tema, pues evidentemente tiene aristas también, Ujú. que tiene la arista diplomática, es decir, cómo se vio esta cumbre desde los Estados Unidos, cuál es el impacto que puede tener en las relaciones políticas, en las relaciones diplomáticas de este gobierno con su vecino del norte. Para eso, bueno, vamos a platicar, estamos esperando que se conecte Aribel Contreras, que ella es pues especialista en estos temas internacionales. Y bueno, el impacto que pueda tener una cumbre como esta, en donde recibes a personajes muy, muy controvertidos, como el presidente de Cuba, como el presidente Sí. de Venezuela, en donde incluso se menciona, el propio presidente de la República hizo por ahí una mención a, a lo que fue parte de de estas conclusiones que se llevaron a cabo, en donde él dice que dentro de todos los acuerdos a los que llegaron también están consideradas este tipo de entregas o este tipo de cooperación en términos energéticos, en términos de petróleo, que recuerdas que fue muy controvertido, muy polémico, Ujú. el hecho de que le hayan reclamado al director de Pemex en el Congreso haberle regalado, así lo Ajá, claro, dijeron se en su menciona momento, mucho. haberle regalado petróleo A a Cuba. Cuba, Ujú.
que el propio director de Pemex lo negó en ese momento, pero después se supo que efectivamente sí había habido un tipo de intercambio. El presidente de la República incluso lo dijo, que pues efectivamente que ellos habían apoyado a Cuba con energéticos, petróleo específicamente. Y en ese sentido, esta solidaridad del presidente, pues estos gestos en donde incluso estamos hablando ya de pues, petróleo regalado o vendido a costos muy bajos a un país como Cuba, pues tiene también ciertos impactos en términos diplomáticos, que evidentemente pues son ese tipo de aristas también que hay que tomar en cuenta cuando se llevan a cabo este tipo de decisiones, ¿no? En Exacto. donde se invita. Pero bueno, ya tenemos con nosotros Aribel a Contreras, ella Aribel es maestra en Contreras. estudios diplomáticos. Efectivamente. Aribel, ¿nos escuchas? Hoy estábamos haciendo un preámbulo, María Fernanda Navarro y tu servidor, respecto a esta cumbre que se llevó a cabo en Chiapas este fin de semana, en donde estuvieron invitados, pues, entre otros, los presidentes de Venezuela, de Colombia, de Cuba, y hablábamos de lo polémicos que han sido sus discursos respecto a los estadounidenses, nuestro socio comercial más importante. Y queríamos preguntarte primero eso, ¿qué implicaciones diplomáticas puede tener una cumbre de esta naturaleza? Y luego ya entramos en detalles respecto a la lectura que tú le das. Por supuesto, y me parece muy pertinente arrancar por ahí, porque el hecho de que el mandatario mexicano haya decidido desde hace prácticamente un mes convocar a algunos de sus homólogos para abordar un tema que en realidad es un problema global, pues tiene diferentes lecturas, ¿no? Por un lado, qué bueno que se convoca, de hecho me parece que esta cumbre llegó ya muy tarde, esta cumbre tenía que haberse dado hace años atrás, pero también interesante que no estuvieron todos los mandatarios invitados. Resalta mucho que dentro de esta invitación y dentro de la declaración, pues no asistieran y no fueran convocados todos los mandatarios de la región, porque tan expulsa migrantes a Haití como Guatemala, como El Salvador, Perú, etcétera. Pero entonces aquí vemos que esta confrontación que tiene el gobierno mexicano con el gobierno peruano, pues hace que no sea incluida. Y entonces nada más eran 10 mandatarios. Y el tema migratorio no es solo de 10, es un problema regional y global, y por lo tanto, desde mi perspectiva, yo sí hubiera considerado invitar pues a todos los mandatarios, porque estamos en una situación muy complicada, pero sin duda, pues los reflectores mediáticos estaban puestos allá en Chiapas, emblemático que fuera este estado del sureste, por el cual, a través de diferentes puntos, es justamente donde ingresan los migrantes. Entonces, esto es muy importante resaltar el cómo el haberlo hecho en Palenque trae una gran carga simbólica por ser un tema que justamente la gran contención pues es en Chiapas. Ahora, fue provechosa esta reunión, no obstante que no fueron todos los que deberían de estar, deberían de haber ido, pero desde tu perspectiva, ¿crees que fue provechosa esta reunión con los presidentes que estuvieron? Pues lo que pasa es que cuando una cumbre se politiza el tema, pues en realidad se abordan más temas que en realidad el tema central, y me parece que se quedaron cortos. Es obvio, es mejor esto a nada, sin duda alguna. O sea, de que no hubiera existido cumbre ni diálogo, ni hubieran sido 10 países, a que no hubiera existido nada, pues al menos hubo esto. Pero insisto, quedó coja la cumbre, hubo un compromiso sobre todo de decir que la migración va a tener una perspectiva de derechos humanos. Qué lamentable que hasta el año 2023 se esté planteando un tema de derechos humanos cuando debería de ser algo implícito. O sea, eso también llama la atención, y máxime después de todo lo que ha pasado en territorio mexicano con los migrantes, con tantas desgracias, con tantos accidentes de trailers volcados y demás, y donde pareciera que pues algunos de los acuerdos de esta cumbre ya en Chiapas justo
serán mencionados en el próximo encuentro, que todavía no se ha mencionado la fecha, pero que sí se ha dicho que se va a reunir el mandatario mexicano con Joe Biden. Entonces, por eso digo, preferible eso a nada, pero tampoco es que haya sido la gran cumbre con los grandes compromisos y que se le apueste a verdaderamente resolverlos. Entonces, yo creo que hay que verlo con cierta mesura y de igual manera ir viendo qué compromisos en concreto se van a adquirir y sobre todo qué es lo que Joe Biden platicará y conversará con el presidente mexicano una vez que se tenga la fecha y veamos hacia dónde se le va a apostar, ¿no? Porque no olvidemos que el tema migratorio es un tema que va a estar en la agenda electoral, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, al estar tan politizada la migración, ahí se diluye el esfuerzo y se merman los compromisos. Aribel, te saluda María Fernanda Navarro. Justamente te abordaste el tema que a mí más me preocupa, el tema de los derechos humanos en la migración. Desde mi perspectiva hay una seria crisis de atención a las personas que utilizan a México como paso o que llegan a México para establecerse aquí, buscar trabajo y huir de sus países. ¿Estos compromisos a los que se llegó en esta cumbre del fin de semana van a cambiar? ¿Crees que hay una esperanza de que cambie este abordaje del gobierno mexicano a la atención de los migrantes? Porque mucho se ha señalado de que el gobierno mexicano, justamente la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha servido como barrera de entrada para los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos y que le ha hecho el juego al gobierno de Joe Biden. Claro, María Fernanda, y qué gusto saludarte y muy pertinente tu pregunta a la luz de que pues desde la era de Donald Trump México se ha convertido en este muro invisible de contención migratoria a la luz de temas de agenda doméstica del entonces presidente y que tampoco ha cambiado gran cosa ahora con Joe Biden. De hecho, Joe Biden le queda de ver a los migrantes, le queda de ver a los Dreamers y también le queda de ver a la región. Un viaje efímero de hace un par de años atrás con Kamala Harris, que visitó Guatemala y México y que era la designada presidencial para abordar este tema, pues fuera de esa visita efímera no ha pasado nada. Esta mirada de derechos humanos que te preocupa tanto y que hay que sin duda abordarlo, pues es un tema que está establecido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde México es parte, y donde la migración es un derecho, pero que obvio hoy nos encontramos en una crisis migratoria donde cada vez hay más países expulsores y donde México, lejos de ser un país de tránsito, cada vez se convierte más en un país de destino, donde también la migración se ha reconfigurado. Antes era más, recordaremos, que eran hombres, eran adultos, varones, y conforme ha pasado el tiempo cada vez vemos más mujeres, más niños solos, que no sabemos en garras de quién puedan caer, si no es más que del crimen organizado. Cada vez vemos más jóvenes que inclusive son capturados por la delincuencia y que también existe mucho, pues, todas estas terribles prácticas del crimen organizado donde abusan de la necesidad de los migrantes para inclusive después, pues, sobornarlos, pedir dinero de captura a familiares. Entonces, se vuelve un tema tan complejo, con tantas aristas, tantos actores involucrados, tantos frentes, y es un tema multidimensional que me parece que ya rebasó a las autoridades. Entonces, estamos viendo que los derechos humanos están en función al crimen organizado, en función a que se rebasa el poco actuar de lo que quiere la voluntad de los gobiernos, pero que además también rebasa la corrupción. La migración abona mucho y de manera muy intensa a lo que es la estructura de corrupción de todos los gobiernos, todos los países, expulsores, y entonces es un tema complicado, donde si no hay una estrategia clara, puntual, con recursos a un largo plazo, pues solamente vamos a seguir teniendo lo que tenemos, María Fer, que son albergues sin recursos, la gente en la calle durmiendo,
no hay suficiente capacidad de agua potable, alimentos para los migrantes. Seguiremos viendo en la Ciudad de México y en diferentes entidades estos migrantes que están en las esquinas con letreros de cartón y marcadores pidiendo dinero para poder comer. Este es el escenario al que nos estamos enfrentando en México, y México se está convirtiendo en el cuello de botella al norte y al sur. ¿Y por qué digo cuello de botella al norte y al sur? Porque México recibe por la frontera sur todas estas caravanas de migrantes, pero desde el norte ya también nos están aventando a los migrantes que están siendo deportados. Entonces, en México ya se convirtió esto en una olla express migratoria que rebasa las autoridades, pero que al mismo tiempo no hay una concordancia entre gobiernos locales, estatales y el gobierno federal, donde en muchos lugares, sabemos, es el gobierno local el que está teniendo que hacer frente a este problema, pero con recursos propios. Entonces, también traemos unos temas de agenda doméstica muy complicados, donde no existe un presupuesto adicional por parte del gobierno federal, y muchos estados se están enfrentando de ver con sus propios medios cómo abordar este tema sin que haya una verdadera coordinación en todos los niveles de gobierno. Pues muy bien, Aribel Contreras, muchas gracias. Creo que esto es un tema que, como tú bien señalas, rebasa las agendas políticas que pueda traer uno u otro presidente. Es un tema mucho más complejo, mucho más grande del que las propias políticas de una cumbre como la que se llevó a cabo pueda resolver. Es un tema que vamos a darle un seguimiento puntual, porque como tú mencionas, es un tema que impacta en la política tanto en los Estados Unidos como por supuesto en la política mexicana, y pues estaremos convocándote para seguir platicando sobre este tema. Claro que sí, con mucho gusto, siempre un placer poder estar aquí con ustedes, abonando a estos temas, a la conversación pública de tantos temas que impactan, que no solamente tiene que ver con alguna región en particular, sino que México está inserto y que pues sin duda hay que seguir abonando para poder plasmar soluciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aribel. Tarde. Igualmente, gracias. Hasta pronto.